A comienzos del año 1919, Max Weber, filósofo y sociólogo alemán, pronunció una conferencia que resulta todavía hoy provechosa. Su título, Politik als Beruf, la política como vocación. En aquella oportunidad, ese pensador se ocupó de analizar diferentes aspectos que son de importancia, tanto hace un siglo como en nuestros días. Sostuvo, entre otras ideas relevantes, que por política deberíamos entender aquello que se relaciona con la obtención, conservación, transmisión del poder. Así, se nos presentaba la necesidad de hablar acerca de uno de los conceptos centrales cuando se trata de examinar lo que ocurre con nuestra convivencia. Me refiero, claro está, al poder. Es una idea que ha sido trabajada por diferentes pensadores, desde Bertrand Russell, pasando por Michel Foucault, hasta en nuestros días el filósofo coreano Byung-Chul Han. Hoy, durante los siguientes minutos, aquí en Sociedad Abierta, trataremos de aproximarnos al fenómeno del poder, explotándolo recurriendo a diferentes planteamientos. Y para ello nos acompañará Roberto Barberí Anaya, un hombre relacionado con el mundo del pensamiento, la filosofía, los libros, tiene varios con su firma, y que además ha ejercido funciones públicas de importancia como ministro de Estado y concejal municipal. Acompáñenos que tras la pausa empezamos a dialogar para pensar. Hay peligros que no los ves, pero existen. No coloques muchos artefactos eléctricos en un solo enchufe. Esto podría causar incendios o choques eléctricos. Si tenés muchos artefactos eléctricos, usa una regleta. Prevenir es vivir. Es una orientación de CRE. Te va a latir el corazón fuerte. Vas a sentir la esencia de la velocidad. Vas a vivir la adrenalina del fútbol. Entrar en acción con tus series y películas favoritas. Navegar a toda mecha. ¿Qué esperas? Pedí ya tu combazo de cotas. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Te mostramos todo. Vigentes durante 40 años. Conocemos la fórmula. Nos abocamos a cada detalle. Nuestra marca es confort, innovación y tecnología. La calidad es nuestro objetivo. La perfección, nuestra firma. Con cada mueble, forjamos historias. Corimexo. Compra inteligente. Compra en la fábrica. Muchas gracias, Roberto Barberí Anaya, por acompañarnos aquí dialogando para pensar en Sociedad Abierta. Un saludo a los televidentes. Para mí esta invitación filosófica es una oportunidad para reconciliarme con la televisión. Muchas gracias. Y trataremos de aprovechar del mejor modo posible esta experiencia. Generalmente, Roberto, cuando se habla acerca del poder, nosotros relacionamos esa palabra con la política y concretamente pensamos en quienes están mandando y obedeciendo, los gobernantes y administrados. Sin embargo, es perfectamente posible reflexionar en torno al poder más allá de lo relativo al Estado y las autoridades que a veces pueden oprimirnos. Evidentemente, creo que hay un simplismo, un reduccionismo
asumir que el poder está vinculado al ejercicio del gobierno. Por ejemplo, desde la perspectiva de la psicología, cuando se habla de poder, se habla del sujeto en relación a su entorno. Se podría decir en sentido figurado, desde que hay dos personas reunidas, hay una relación de poder. En este momento se genera una relación de poder. La relación de poder, sin embargo, resultará mucho más importante cuando no hablemos solo de dos individuos que se reúnen, sino de un grupo más importante. Llegará en aquella oportunidad la necesidad de organizarse. Me acuerdo que Hannah Arendt dice, mientras a nosotros nos interesa en el mundo de la filosofía el hombre, una sola persona, sus ideas, para tratar de analizar lo que ocurre a su alrededor, en la política necesariamente debemos contar con los hombres, la pluralidad. Y la pluralidad forzosamente nos conducirá a que hablemos de organizar a esa pluralidad de hombres y surge allí la propia idea y el problema de cómo establecemos quiénes son los que van a ejercer el poder. El poder, en consecuencia, se relaciona con esa pluralidad de hombres cuando no está también ligado a otros ejercicios ya específicos de mando. Es correcto, pero simplemente para incorporar un valor agregado en la idea y no quedarnos en la versión convencional, tradicional, de que el poder está vinculado a los espacios colectivos, yo insisto en la idea de la posibilidad de entender el poder también desde una perspectiva singular, desde una perspectiva universal. Por eso hacía referencia a la psicología, que se refiere más a la persona en su dimensión individual y no necesariamente a la persona como sujeto político. Sin embargo, vos hacías referencia en la introducción a Max Weber y evidentemente el fenómeno del poder no está vinculado exclusivamente al ejercicio del gobierno, sino también a la cultura. Por eso uno de los principales títulos de Max Weber es La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Cuando dice la ética protestante nos remite a la cultura, ¿no es cierto? Cuando habla del ejercicio del capitalismo nos remite a una forma de gobierno o en todo caso a un sistema político-económico. Entonces, ¿es posible hablar del poder más allá de los conglomerados colectivos? Sí, es posible. Pero evidentemente lo que generalmente, o por lo menos en la manera convencional de apreciar el fenómeno, es lo que interesa a la sociedad, es el poder en su vinculación con el ejercicio del gobierno. Estamos hablando del poder desde el punto de vista de la relación que establece entre dos personas. Básicamente, ¿quién estará ejerciéndolo? Pues encontraremos en ese caso una situación privilegiada, porque será la persona que establezca qué debe hacer otra. Se hacía mención a este vínculo entre dos personas. También se ha subrayado la posibilidad de que encontremos a gente que en un grupo mucho más importante establezca relaciones. Remarco que son relaciones verticales y no horizontales, pero en esas circunstancias uno se preguntaría acerca de cómo establecemos que alguien ocupe aquella situación privilegiada. En otras palabras, ¿cómo se define quién será pues el poderoso y quién tendrá aquellas facultades que se le reconocen, sea en el nivel de las relaciones interpersonales o sea también en el poder social, económico o cultural? Tiene que haber argumentos que permitan sustentar la posesión de esa situación que para muchos será predilecta. También se puede ver la evolución de la perspectiva histórica como un intento de lograr una cierta horizontalidad en el ejercicio del poder, ¿no es cierto? Porque el poder autocrático, el poder monárquico, característico, por ejemplo, de la sociedad medieval, ha sido atenuado en la modernidad con la democracia. La democracia busca de alguna manera disminuir ese carácter vertical que por naturaleza tiene el poder y buscar una relación horizontal. Por ejemplo, el ejercicio del voto es un intento de horizontalizar el poder. Un intento que se puede decir que tiene resultados favorables relativos, porque lógicamente el poder por naturaleza, valga la redundancia, tiene esa característica de verticalidad. Es difícil hablar de una relación de poder en la que no exista una jerarquía que establezca una diferencia relativa y ponga a alguien por encima y a alguien por debajo. Si revisamos la historia, nosotros encontraremos diferentes criterios que han sido usados precisamente
con el objetivo de justificar que alguien esté ocupando ese sitial de poder. En otras palabras, se hablará de la legitimación del poder. Recuerdo que, entre otros autores, Norberto Bobbio dice que nosotros podríamos identificar algunos principios comunes. Se habla de la naturaleza, de la voluntad, así como también de la historia. Son criterios que han sido empleados para definir, en síntesis, quién debería ocuparse de ejercer esa posición y de establecer una serie de lineamientos que van a repercutir en nuestra convivencia, porque lo que estamos buscando es organizar, ya en términos sociales, nuestra convivencia, y deberíamos establecer cómo se determina que una persona esté mandando o ejerciendo el poder. Se ha hecho mención a la democracia, pero resulta que antes, pensemos en comunidades primitivas, ¿cuál era el criterio que primaba? Era uno relacionado con la naturaleza, el más fuerte, el más anciano, porque había acumulado experiencia. Por lo tanto, esta larga historia de la humanidad nos va a ofrecer más de un argumento, aunque actualmente parece que no tuviéramos tantas alternativas. Claro, por ejemplo, los reyes apelaban supuestamente a una especie de origen divino de su poder, ¿no es cierto? Esa era básicamente la fuente de legitimidad del poder en la sociedad medieval, que duró casi 1000 años. En el caso de las sociedades primitivas, como bien decías vos, era más bien el ejercicio de la fuerza. Ahora, aparentemente, hay una evolución, como decíamos anteriormente, que busca esa especie de horizontalidad del poder, de restarle esa verticalidad que viene de arriba, que viene del ejercicio simplemente de la violencia, y buscar escenarios más racionales que permitan que el poder sea un resultado del consenso, ¿no? Recuerdo el discurso del origen sobre la desigualdad, por ejemplo, de Rousseau, que plantea que en un determinado momento esa sociedad de naturaleza tiene que evolucionar a una suerte de consenso. Y ese consenso vendría a ser la fuente de legitimidad del poder, por lo menos desde la perspectiva moderna. Cuando se trata de analizar lo referente al origen del Estado moderno, se habla de un contrato social, como referencia inmediata a lo que se ha indicado de Rousseau. Y las personas pueden aprender en el ámbito académico que un grupo de individuos decidió crear el Estado. Se hallaba en un estado de naturaleza y con el objetivo de proteger su vida, la libertad y la propiedad, se establece el Estado. Hay un poder estatal que surgiría a partir de nuestra voluntad y racionalidad. Supuestamente las personas podrían pensar, analizar qué es lo mejor para ellos y concluir que lo más adecuado sería levantar un Estado, tener autoridades, contar con un gobierno, tener jueces, entre otros funcionarios públicos. Pero resulta que históricamente esto no podría ser considerado riguroso. Hay un distinguido y controvertido autor, Franz Oppenheimer, quien hace un análisis del surgimiento del Estado, pero desde el punto de vista sociológico. Entonces dice, toda esta historia del contrato social, que los hombres decidieron racionalmente crear el Estado para que con su voluntad se estableciera este orden, no ha ocurrido. Lo que sucedió es que el Estado se ha levantado a través de la conquista y la violencia, y que hubo un grupo de personas que, en resumen, se organizó de mejor manera, recurrió a la fuerza y nos dio un Estado, imponiendo su norma. Así que también en ese caso, el poder no será el resultado del consenso, la voluntad y la racionalidad. Idealmente tendría que ocurrir, pero nos hemos encontrado en más de una ocasión con escenarios en los cuales precisamente aquello no sucede. Voy a plantear dos definiciones, una que tiene un carácter neutro y otra que más bien asume una visión filosófico-política. Ese carácter neutro es técnico, la de Hans Kelsen. Hans Kelsen dice, ¿no?, que el Estado es un orden jurídico, simplemente eso. Y ese orden jurídico, obviamente, obedece a la sensibilidad de una cultura en un determinado espacio, en un determinado tiempo. Esa es una visión neutra, técnica, porque no hace ningún juicio de valor sobre los fines, los objetivos que perseguiría el poder. En el otro extremo, voy a recordar la definición clásica de Marx. El Estado es la expresión de la clase dominante. ¿Sí? Entiendo que en el contexto del debate que se plantea,
nosotros indirectamente estamos asumiendo que en la evolución de la sociedad, en la evolución de la perspectiva histórica, lo que se busca es una legitimación del poder sobre la base de escenarios en los que se establezcan niveles de concertación. Es decir, no simplemente la visión neutra técnica de Hans Kelsen, que al final de cuentas es un jurista, ni tampoco la visión de confrontación que plantea Carlos Marx desde la perspectiva de una clase social. Es decir, la evolución de la sociedad de alguna manera tiende a buscar esos escenarios de concertación que constituirían los elementos del origen de la legitimidad del poder, por lo menos modernamente. El poder no solo puede ser analizado desde el punto de vista de los gobernantes, de quienes están en ejercicio de funciones públicas, aquellas personas que hasta estarían en condiciones de privar de la libertad a sus semejantes, sino también el poder podría ser analizado y considerado desde la perspectiva de la sociedad civil, de aquellos ciudadanos que no están en condiciones de asumir ninguna tarea mayor, no están administrando recursos y en consecuencia, en principio, no tendrían tanto poder. Sin embargo, la historia también nos mostrará muchos casos en los cuales sí esa sociedad civil contará con poderes extraordinarios, a tal punto de que podrían modificar la estructura creada en principio desde el punto de vista del Estado. Pero sobre eso, acerca del poder de la sociedad civil, vamos a estar conversando tras la pausa con Roberto Barberí Anaya aquí en Sociedad Abierta. Te va a latir el corazón fuerte. Vas a sentir la esencia de la velocidad. Vas a vivir la adrenalina del fútbol. Entrar en acción con tus series y películas favoritas. Navegar a toda mecha. ¿Qué esperas? Pedí ya tu combazo de cotas. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Continuamos en Sociedad Abierta, estamos conversando con Roberto Barberí Anaya y en el anterior bloque ya reflexionábamos sobre el poder de la sociedad civil que estaría en condiciones a través de las actividades de sus integrantes no solo de enfrentarse a ese poder gubernamental, sino igualmente, Roberto, de limitarlo. Claro, si hablamos de esa evolución del poder en sentido de horizontalizarlo, de atenuar la verticalidad que tiene en su naturaleza, entonces vemos que la modernidad es un ejercicio que busca, por ejemplo, el respeto al voto popular, la división de poderes, la rotación periódica en el ejercicio del poder, el respeto al disenso. Todos estos principios lo que están buscando es precisamente revertir esa tendencia histórica que tiene el poder, hacer una instancia de carácter vertical que se impone por encima de cualquier ejercicio de concertación, apelando a fuentes de legitimidad que ya han sido superadas por el tiempo, al menos desde el punto de vista teórico, porque otra cosa es lo que sucede en la práctica. Desde el punto de vista teórico, estos principios están vigentes, generalmente se reconocen en todas las constituciones. En el ejercicio práctico suelen ser desvirtuados muchas veces por el poder. La sociedad civil, aquellas personas que no están gobernando, estaría analizando en ciertos casos
la posibilidad de obedecer o plantear lo contrario, desacatar cualquiera de aquellas órdenes que son lanzadas por los gobernantes. Una de las preguntas centrales desde el punto de vista de la filosofía política, lo destaca Sir Isaiah Berlin, entre otros pensadores, es ¿por qué obedecer? Y precisamente en este caso, quienes conforman la sociedad, los ciudadanos, podrían y deberían incluso preguntarse ¿por qué razón yo tendría que someterme al ejercicio de una autoridad pública? ¿Cuáles son aquellas razones que deben ser consideradas con el propósito de que yo me decante por acatar? Porque es perfectamente posible que en algunas ocasiones los gobernantes no busquen la satisfacción de nuestras necesidades, sino únicamente la obtención de fines que solo importan desde su punto de vista. La respuesta se puede abordar desde dos ángulos. Un ángulo filosófico. ¿Por qué obedecer? Tengo que encontrar las razones que efectivamente permitan que yo sienta la convicción para obedecer. Ese sería un escenario filosófico para plantear una respuesta a esa pregunta. El otro escenario es más bien procaz, ¿no? Es elemental, es rudimentario. Es un escenario, podríamos decir, cínico, el escenario de la fuerza. Llega un momento en que independientemente de que exista un marco teórico, sancionado además como ley, las posibilidades de obedecer o desobedecer tienen relación con elementos de naturaleza estrictamente práctica. Hay factores reales de poder, la presencia del ejército, la presencia de la policía, la presencia del dinero, la presencia de lo que llamamos grupos de poder, es decir, de una serie de elementos que por encima de la convicción, del origen de la legitimidad que tiene el ejercicio del poder, pueden doblegar inclusive esas convicciones, imponiéndose de manera, vamos a decirlo de forma convencional, de manera brutal. Y sin embargo, el uso de la fuerza no resultaría suficiente para garantizar que quienes conforman la sociedad se caractericen por una obediencia permanente. Si nosotros recurrimos a la historia de distintos países, podríamos encontrarnos con experiencias de gobiernos largos, dilatados. Si pensamos en Bolivia, podríamos imaginarnos lo que sucedió con Mariano Melgarejo. Si pensamos en Chile, está el caso de Augusto Pinochet, que gobernó largamente, entre otras situaciones que nos interesan destacar. También en República Dominicana estaría Rafael Leónidas Trujillo. ¿Cuál es el punto? Es cierto, la fuerza hace que las personas finalmente obedezcan, pero la fuerza es apenas uno de los elementos centrales que se deben considerar para que se produzca ese sometimiento a los dictados de la autoridad. Pienso en este caso en lo que planteaba Norberto Bobbio. Bobbio dice, sí, la fuerza es importante, pero también el consenso, el sometimiento voluntario. ¿Cómo nosotros podríamos entender que Melgarejo estuvo gobernando este país durante tanto tiempo? Que fue una pregunta planteada por Alberto Gutiérrez en su libro El melgarejismo antes y después de Melgarejo. Y él decía, sí, la fuerza interesa por el temor, las medidas de hecho que son aplicadas. Pero ¿qué ocurre también? Hay un sometimiento voluntario y en muchos casos oportunista. Se puede notar en ese caso, se puede advertir igualmente en lo que sucedió en República Dominicana. ¿Por qué gobierna tanto tiempo Rafael Leónidas Trujillo si supuestamente incurría en varios abusos? Porque no solo hay la importancia de la fuerza para obedecer, si estamos tratando de encontrar razones, sino igualmente las personas se someten voluntariamente, a veces buscando migajas, en ocasiones renunciando a su libertad, pero ya están contribuyendo a que se mantenga ese régimen. Sí, pero de todas maneras lo que hay que apreciar es lo dilatado que puede ser un régimen autoritario. Por ejemplo, vos recurrías a una serie de experiencias comparadas y yo voy a hacer lo propio. Stalin gobernó en la Unión Soviética desde 1924, cuando muere Lenin, hasta 1953 y solo se fue porque la naturaleza se lo llevó. En el otro extremo de los convencionalismos ideológicos está Francisco Franco. Después de la Guerra Civil, el año 39, gobierna hasta el año 1975 y solo se va porque la naturaleza se lo llevó.
Castro estuvo en Cuba desde el 59, prácticamente más de medio siglo, y solo se fue porque la naturaleza se lo llevó. El comandante Chávez estuvo en Venezuela 15 años y solo se fue porque la naturaleza se lo llevó. Es decir, en la experiencia histórica tenemos varios ejemplos en diferentes lugares del planeta, en diferentes escenarios políticos, tiempos y espacios, que nos demuestran que muchas veces la posibilidad de ejercer la fuerza por encima de los principios tiene prósperas posibilidades de administrar el poder. Desafortunadamente, para esa evolución que decíamos en la conciencia filosófica, que busca una fuente de legitimidad en el ejercicio del poder que esté basado en la concertación, que esté basado en la generación de principios, de convicciones, que a su vez son traducidos legislativamente como derecho positivo. Gracias a lo planteado por diferentes filósofos de la Ilustración, nosotros prácticamente entendemos con una verdad indiscutible que los hombres nacen libres e iguales por naturaleza. Sin embargo, el problema es que una cosa es nacer libre y otra cosa es apreciar la libertad, valorarla, entender que resulta indispensable para que podamos desarrollarnos del mejor modo que en ese momento resulte aplicable. Y lo destaco porque si estamos haciendo este ejercicio de comparación histórica, ¿qué ha ocurrido en todos esos casos? ¿Acaso no se ha perdido la libertad? Y uno entendería que tendría que existir una indignación ciudadana a tal punto de que se produzca o el derrocamiento del gobernante o alguna otra clase de medida radical que termine con ese régimen. Empero, en muchas ocasiones, no ha bastado que las personas actúen en ejercicio del poder de modo abusivo, que restrinjan la libertad, porque a cambio de aquella supresión arbitraria se otorgarán ciertas concesiones y así las personas que deberían exigir que cesen esas prácticas terminan consintiéndolas y hasta respaldando a regímenes que, como el caso muy bien citado de los Castros, todavía continúa vigente, de la misma forma en que se estableció y con las mismas críticas que se podrían formular desde un primer momento. Lo que sucede es que tendríamos que remitirnos a una suerte de antropología filosófica, ¿no? Porque que los hombres nacen libres tiene relación con la idea de Rousseau de que el hombre es bueno y son las instituciones las que lo corrompen. Y hay una antítesis, ¿no? La de Hobbes. Hobbes dice, homo homini lupus, el hombre es el lobo del hombre. Entonces, están las dos visiones, ¿no? La visión que supone que efectivamente se puede encauzar la conducta individual y la conducta social sobre la base de una idea quimérica de que el hombre nace libre, de que el hombre es bueno, o la idea antagónica de Hobbes, homo homini lupus, el hombre es el lobo del hombre. Es decir, este debate que parece abstracto, que parece que pertenece a una suerte de antropología filosófica, está subyacente cotidianamente en el ejercicio del poder. ¿En qué medida los límites que se establecen a partir de fuentes de legitimidad que se basan en la concertación pueden prevalecer materialmente en el ejercicio cotidiano del poder? No es lo mismo establecer un Estado que tenga la misión de gobernar ángeles que administrar demonios. Sí. Por lo tanto, interesa saber cómo es que se concibe al hombre. ¿El hombre va a ser un ser bueno por naturaleza? Correcto. ¿O será una criatura demoníaca, sí, infernal? A partir de aquello vamos a establecer reglas. Ahora, el problema se presentará cuando ya nosotros, siendo administrados, gobernados, ciudadanos, notamos que hay un distanciamiento del propósito inicial. Se ha entendido que el Estado debería haberse levantado para que a través del gobierno se logre la satisfacción de ciertas necesidades y se nos brinde protección de valores que estimamos necesarios. Pero resulta que un gobierno puede separarse de aquello y en esos casos surgirá la necesidad de qué hacer desde el punto de vista de esa sociedad. Retomar plenamente su poder, plantear un cambio de gobernante o, si se trata de un Estado totalmente injusto, pues proponer que haya una transformación radical. Y ya allí no hablamos de cambios moderados, sino hasta de carácter revolucionario. Bueno, lo que pasa es que hablar, por ejemplo, de consenso
desde un punto de vista abstracto resulta fácil. Cuando se le pone contenido a ese consenso, comienzan las dificultades. Puede haber una filosofía política que reivindica la libertad por encima de la justicia social. Viceversa, una filosofía política que reivindica la justicia social por encima de la libertad. Estamos aludiendo de alguna manera al marxismo, al liberalismo, pero también podemos aludir a regímenes monárquicos como los que defendía precisamente Hobbes, que consideraba que el fin del Estado era garantizar la seguridad, ¿no es cierto? Entonces, estos valores entran en pugna y el ejercicio de ese proceso de concertación es también el escenario en el cual estos valores se enfrentan. Y en la medida en que no existe una relación de equilibrio entre estos valores, entonces ingresamos otra vez a esa espiral de autoritarismo que se quiere evitar. No solo se puede hablar del poder desde el punto de vista político de la sociedad civil, sino apelando a otras esferas, como el poder económico, cultural, por citar dos casos. Pero sobre eso seguiremos continuando, hablando, reflexionando aquí en Sociedad Abierta con Roberto Aroería Anaya tras la pausa. Hay peligros que no los ves, pero existen. No coloques muchos artefactos eléctricos en un solo enchufe. Esto podría causar incendios o choques eléctricos. Si tenés muchos artefactos eléctricos, usa una regleta. Prevenir es vivir. Es una orientación de CRE. Te mostramos todo. Vigentes durante 40 años. Conocemos la fórmula. Nos abocamos a cada detalle. Nuestra marca es confort, innovación y tecnología. La calidad es nuestro objetivo. La perfección, nuestra firma. Con cada mueble, forjamos historias. Corimexo. Compra inteligente. Compra en la fábrica. Te va a latir el corazón fuerte. Vas a sentir la esencia de la velocidad. Vas a vivir la adrenalina del fútbol. Entrar en acción con tus series y películas favoritas. Navegar a toda mecha. ¿Qué esperas? Pedí ya tu combazo de cotas. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Continuamos en Sociedad Abierta conversando con Roberto Aroería Anaya acerca del poder. Hemos estado efectuando algunas precisiones para facilitar el acercamiento a este fenómeno y por supuesto queda la necesidad de hablar sobre otros poderes, como el económico, que nos interesa desde el punto de vista de la convivencia, así como el poder cultural. Claro, hacíamos referencia en la conversación de manera inevitable a diferentes vetas ideológicas. Por ejemplo, la del sociólogo Max Weber, que vincula más el ejercicio del poder a la cultura, o como el caso de Carlos Marx, que vincula más el ejercicio del poder a la economía. En cualquier caso, como generalmente ocurre en la explicación de la conducta humana en general, porque al final los conglomerados sociales son, de alguna manera, una confluencia de relaciones humanas, hay una multiplicidad de factores que son imprescindibles para poder explicar el fenómeno del poder. Y también hay la necesidad de establecer una relación de equilibrio, frenos y contrapesos, ¿no? ¿En qué medida pesa el factor económico? ¿En qué medida pesa el factor cultural? Los regímenes que, por ejemplo, podríamos denominar culturalistas, generalmente son un peligro para la prosperidad económica.
Viceversa, los regímenes que son demasiado tecnocráticos y simplemente plantean una visión basada en la administración de la economía, pasan por alto que el ser humano valora sobre la base de una cultura específica que está relacionada con un tiempo, que está relacionada con un lugar. Entonces, para hablar de poder es imprescindible tomar en cuenta estas variables y ver en qué medida es posible desarrollar una relación de equilibrio entre las mismas. Hay minorías que forman parte de la sociedad, las cuales pueden ser clasificadas desde el punto de vista cultural, económico. Por supuesto, resulta inevitable que se piense en minorías económicas, destacando el protagonismo de los empresarios, que pueden o no contribuir a que se establezca una serie de condiciones que faciliten el libre desarrollo de nuestras actividades. Normalmente se piensa en que el poder económico sería compatible desde el punto de vista ideológico con el liberalismo, que se respaldaría la economía de mercado, la propiedad privada, entre otros conceptos. Pero pasa en ocasiones que se dejan de lado cualquiera de estas limitaciones ideológicas y se busca la justificación de otro tipo de poder. Yo recuerdo que en una de sus famosas frases, Lenin decía: los empresarios ven a tan corto plazo que harán el negocio de vendernos las sogas con las cuales los ahorcaremos. Entonces, se reconoce la importancia del poder económico, pero como un instrumento que servirá finalmente para que prevalezca el poder político. Sí, pero bueno, lo que hay que evitar es el rótulo superlativo, casi providencial, que suelen tener algunos sujetos que están en el escenario político. Por ejemplo, el capitalismo le pone un rótulo superlativo al empresario. Otros regímenes le ponen un rótulo superlativo al indígena. Y yo recuerdo una frase de Ernesto Sábato que dice así: cuando alguien invoca al hombre con H mayúscula, hay que ponerse a temblar. Quiere decir que los hombres con H minúscula seremos confinados en los campos de concentración. Es decir, el que no es empresario parece que está subordinado, está supeditado, es una especie de hijo discriminado del Estado. O el que no es originario también está supeditado, está discriminado, es una especie que de alguna manera no forma parte con las mismas jerarquías, con los mismos principios, con los mismos valores del Estado. Hay constituciones que establecen regímenes de primera y regímenes de segunda, si uno ve su concepción filosófica. Constituciones que plantean ciudadanos originarios y ciudadanos ordinarios. Y hay otras constituciones que consideran que por el ejercicio de la libertad económica se puede supeditar cualquier aproximación a lo que se denomina convencionalmente como justicia social. Entonces, es necesario evitar, y otra vez volvemos al planteamiento de esa relación precaria de equilibrio entre las diferentes variables que convergen en el ejercicio del poder, es necesario evitar ese rótulo superlativo, magnificente, en relación a uno de los sujetos que intervienen en el ejercicio del poder, ya sea el empresario, ya sea el obrero, ya sea el indígena, ya sea el sujeto mestizo, por decirlo así. Finalmente, todos pueden tener falencias: empresario, obrero, indígena, mestizo o el que fuere. En todos esos casos se aplica la famosa máxima de Lord Acton: el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Por más que alguien se presente como el gran redentor debido a sus antecedentes empresariales o enorme salvador por lo que ha experimentado durante cientos de años el pueblo al cual pertenece, en todas estas situaciones se pueden cometer excesos, las personas van a fallar. El hombre es una criatura esencialmente falible, se equivoca. Por ese motivo surge la urgencia de limitarlo en el ejercicio del poder y de recordarle que aun cuando sea un extraordinario empresario o un ejemplar representante de pueblos oprimidos, pues hay límites que deben ser considerados porque son fijados precisamente para evitar que se produzcan mayores daños. No se buscan gobernantes perfectos
que nunca cometan equivocaciones, pero sí al menos, como pretendía Popper, que se cause el menor número de daños posible. Y aquello tiene que ver con limitar ese poder, así sea económico por la relación que se tiene con el ámbito de la política, finalmente. Se trataría de buscar traducir en la práctica aquel principio de la Ilustración. No estoy de acuerdo contigo, pero daría la vida por el derecho que tienes a disentir conmigo. Además, en este caso, a propósito del punto que faltaba desarrollar, estaba el hecho del poder cultural. Lo remarco porque si nosotros estamos destinando varios minutos en este programa, Sociedad Abierta, a tratar de elaborar ideas, lo hacemos porque estamos convencidos de que las ideas pueden servir no solo para describir el fenómeno del poder, prevenir abusos que puedan ser lanzados al respecto, sino que también las ideas estarían a veces en condiciones de producir cambios sociales. Y las ideas se relacionarán con la cultura. El poder cultural, que puede ser despreciado por muchos individuos, a fin de cuentas nos servirá para contribuir a que nuestra convivencia pueda resultar todavía mucho más satisfactoria. Las ideas son fundamentales porque constituyen, de alguna manera, un dique de contención al autoritarismo, al abuso en el ejercicio del poder. Pero generalmente hemos visto en la experiencia histórica que esas ideas, como diría Jorge Luis Borges, las ideas nacen dulces y envejecen feroces. Muchas veces ocurre eso, ¿no es cierto? Las ideas comunistas nacieron dulces y envejecieron feroces. El estalinismo es el envejecimiento feroz de una idea dulce. Y hay capitalismos completamente despiadados, como los que se denominaban los decimonónicos de fines del siglo XIX, que también habían nacido sobre la base de ideas dulces que inspiraron a la Revolución Francesa y terminaron absolutamente desprovistas de sensibilidad para poder generar una sostenibilidad democrática en el ejercicio del poder. Entonces, las ideas son imprescindibles como un dique de contención al ejercicio autoritario del poder. Sin embargo, hay que evitar que nazcan dulces y envejezcan feroces. Y hay que evitar también que se endiosen a las personas que están formulando ideas, porque hasta con la mejor de las intenciones pueden generarnos enormes dificultades. Hemos tratado así de aproximarnos al concepto del poder, una cuestión compleja, sin lugar a dudas, pero se ha realizado esa contribución gracias a la gentileza de Roberto Barbería Anaya, quien ha formado parte de esta conversación que esperemos pueda resultar provechosa para quienes nos han estado acompañando. Gracias nuevamente, Roberto, por haberte sumado a este cometido. Gracias a vos, Enrique. Simplemente acotar a manera de glosa que el discurso político, a propósito de lo que decías al final de tu intervención, es seguramente el discurso más privilegiado de la literatura. Nos encontramos nuevamente el próximo miércoles aquí en Sociedad Abierta. Muchas gracias.